Eh,
A ver, ¿cómo están chicos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Sepremuni, un día eh, como hoy, estamos el 30 de agosto, ¿sí? Como una manera extraordinaria, estamos realizando las clases, hoy feriado, la, la pandemia y las clases Zoom hacen posible de que esto pueda realizarse, ¿ok? A ver, vamos a trabajar primero el tema anterior del lenguaje, ¿sí? No habíamos resuelto las preguntas, vamos a resolverlas para próximamente continuar con la clase, ¿ok? Así es que vamos con esta clase. A ver, en primer lugar, vamos a responder a las preguntas de la clase pasada, ¿ok? A ver, todos síganme. La cuestión no está en copiar, ¿ok? Lo que quizás ya ustedes han visto en el Classroom, sino vamos a dar la explicación de por qué tal respuesta es, ¿ok? Eh, buenos días con todos, buenos días con todos. Por ejemplo, la primera pregunta dice así, ¿no? Considerando que la comunicación se da tanto en las sociedades humanas como no humanas y que dentro de esta última la transmisión de mensajes se realiza mediante signos verbales y no verbales, las señales, el sol, a ver, el sonrojo de las mejillas, el uso de los emoticones en una red social y el sonido de claxon de un auto y el empleo del quipu en el suyo constituyen tipos de comunicación no verbal denominados. Comenzamos por el último, que es el empleo del quipu en el Tahuantinsuyo. Este sistema de comunicación es el que es el que utiliza, como se dice, en las manos para poder contar, ¿no? Hacer cuentas, ¿no? Sin embargo, también podemos considerarlo que en cierta forma visual, debido a que también vemos los nudos, ¿sí? O vemos los nudos, eh, o vemos los nudos, o si no, también vamos a tocar los nudos, ¿no? O sea, puede ser tanto visual o táctil, ¿ok? Aunque la figura del nudo, ¿sí? La forma como se anude también, cómo se toque este nudo es pues el que nos viene a contar. O sea, sería táctil, ya táctil o visual, ahí hay esa ambigüedad, ¿ok? A ver, bueno, entonces sería la A o la D, ¿verdad? Vamos a ver qué es táctil por la forma de cómo tocamos, ¿no? Aunque es bien ambigua esta forma de comunicación. El claxon es obviamente es auditivo, o sea, se escucha, es sonora, ¿verdad? Sí, es sonora. Luego, el uso de emoticones, esto pues ya es algo que se observa, o literalmente, o de manera fehaciente, es pues algo visual, ¿ok? Eh, a ver, luego dice, las señales, perdón, el sonrojo en las mejillas, el sonrojo en las mejillas. Esto también pues es algo que se observa, ¿ok? Se observa, ¿sí? Aunque, aunque ya, sí, pues sí, es visual, ¿ok? Tú observas el color de las mejillas, ¿no? Es como cuando veas el color del semáforo, ¿sí? Obviamente no es eléctrica, sino tiene que ver con lo que estás observando, ¿sí? Entonces sería visual, ¿sí? Acústica y la última es táctil, ¿no? Sería visual en cierta manera, pero prescindiendo de la visión, igual podrías contar porque se puede sentir los nudos, ¿ok? Por eso es la respuesta. Si nos damos cuenta que a pesar, nosotros perdemos la vista, pero igual con el Kipu podemos contar, ¿sí? Ya, sigamos. En el número 2 dice así, la comunicación es un proceso social que consiste en la transmisión de mensajes, claro, empleando un código común entre el emisor y el receptor, así también la intervención de otros elementos, ¿ya? Claro, obviamente es la comunicación. De acuerdo con lo expresado anteriormente en el enunciado, ellos, los niños del albergue, después de recibir todo lo donado, nos agradecieron mucho. Se presentan mencionados, se presentan mencionados respectivamente los elementos de la comunicación. Bueno, si dice ellos, niños del albergue, después de recibir todo lo donado, nos agradecieron mucho.
el fenómeno de la comunicación sucede cuando ciertos emisores, que son los niños, ¿sí? Van a dar un mensaje, ¿sí? De agradecimiento a nosotros. Nos sería lo que recibimos el mensaje, los receptores, serían ellos, los niños, aquellos que emiten el mensaje de agradecimiento, son los emisores, ¿ok? Entonces hay emisor, hay receptor, e inclusive pues tenemos lo que se llama la circunstancia también, ¿sí? A ver, me siguen. La circunstancia sería el lugar, el tiempo y el espacio, todo eso, ¿no? El tiempo y el espacio donde suceden los hechos. Se puede intuir que acá la comunicación se da, ¿ok? En la circunstancia de haber recibido un donativo, ¿sí? Entonces, podemos decir que hay una circunstancia. En cierta manera podría ser el albergue, ¿sí? Después de recibir lo donado, de tiempo. Entonces, sí nos da la idea de circunstancia. Sería la clave la A. ¿Ustedes qué opinan? Salvo que no haya subrayado algo en el texto, en la oración, ¿sí? Si es que se me pasó, bueno, creo que no. Sí, claro, pues. Sí, está bien la A, está bien la A, en ese sentido, ¿ah? Número 3. Determina el valor. A ver, por favor, dígame. Ah, ok. Si fuera en orden, sería entonces emisor A, Franco. Gracias, sorry, ¿ves? No me dejo llevar. Ahí dice la expresión. A ver, todos acá lo siguiente, chicos. Miren acá. Dice respectivamente, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta, y esto me olvidé, miren, ¿ah? Cuando tenemos en cuenta el término respectivamente, ¿sí? Nos quieren exigir eh, un orden en el tiempo, ¿no? Un orden, ¿no? Así que primero viene el emisor, la circunstancia y el receptor. Gracias, ¿sí? Esa es la idea, ¿no? Bueno, vamos. Leamos todo, a veces me emociono. Determina el valor de verdad o falsedad, los enunciados relativos a la codificación en la comunicación verbal visuográfica. Estamos hablando de la escritura, ¿no? Visual gráfica, ¿no? Visual grafía que se observa, ¿no? A ver, dice acá, a ver, con la codificación, o sea, a la construcción del mensaje. Voy a construir el mensaje, ¿ok? Dice, hace referencia a la interpretación, La interpretación es la fase del receptor, ¿sí? Esto no es cierto, ¿no? Es la fase hace referencia a la construcción, a la elaboración del mensaje. Eh, en ella, En ella se elabora un mensaje empleando signos lingüísticos. Elabora. Claro, elaborar es lo que se puede denominar codificación, ¿sí? Empleando signos lingüísticos. Obviamente, si son signos lingüísticos, tenemos palabras, ¿sí o no? Entonces, las palabras incluyen a tanto palabras que sean llamadas, bueno, en cierto caso, como llamada comunicación verbal, ¿no? Sin embargo, en la número 2 faltaría expresar signos lingüísticos, pero acá literalmente dice visuográfica. Entonces, esta 2 se queda corta, ¿sí? Porque faltaría especificar, ¿sí? Si es que estamos hablando de signos lingüísticos escritos, ¿no? Aunque la 2 es cierta, a ver, acá vamos con un poco de lógica, ¿ya? Esta número 2 es cierta, o sea, sobre la comunicación verbal es cierta, ¿no? Pero sobre la visográfica tampoco podemos decir que es falsa. ¿Sabes por qué no es falsa? Porque se cumple hasta aquí, ¿no? Se cumple hasta aquí. Si bien es cierto, faltaría agregar acá, o sea, gráfica, usa de símbolos, ¿sí? Pero no es falso. Es como decir, por ejemplo, ¿no? A ver, mira, escúchame, ¿no? Es como decir, por ejemplo, acá, el ciudadano que habita
en el distrito de Villa María de Triunfo, por ejemplo, ¿no? El ciudadano que habita en el distrito de Villa María de Triunfo. Y acá en los dos diría, por ejemplo, ¿no? Es un ciudadano del Perú, por ejemplo, ¿no? Es un ciudadano del Perú. Si bien es cierto, esto que está acá, obviamente es verdadero, ¿sí? Porque es algo general que engloba algo particular. Aunque no sería una definición exacta de la que nos piden en la pregunta, ¿no? Pero tampoco es falso. No es precisa, pero tampoco es falsa. El número 3 dice, se vincula con un proceso psicobiológico realizado por el lector. Acá está el detalle. Si dice codificación, esto sí es falso. El lector no realiza la codificación, sino el receptor, el emisor, perdón, el autor, el escritor. Entonces tendríamos dos falsas, ¿sí? Y pues, como la número 2 no es falsa, sino es inexacta, o sea, no es precisa, pero no es falsa, diríamos como clave la letra B, ¿sí? Entonces, es la clave B, pues, ¿sí? ¿Ok? Una oración que no sea, o sea, que sea imprecisa, no quiere decir que sea falsa, ¿ok? A ver, vamos con la número 4. Sara, mi prima, estaba preparando un postre. Para ello se guiaba de un video de YouTube. Sin embargo, a mitad de la preparación se fue la señal de internet. Eso es ruido, ¿no? Lo que provocó un desconcierto en ella. En esa situación comunicativa se puede afirmar que ya. El código es distinto entre emisor y receptor. Es un tipo de comunicación verbal visual. El canal no funcionó de manera correcta. Se evidencia un problema con el emisor. Si se fue la señal, el canal no funciona, pues. Hay un ruido en el canal. ¿Cuál es la clave, chicos? Hay un ruido en el canal. Te estoy esperando. Me van a salir canas. Ok, gracias. Sí, el canal no funcionó. Hay un problema, una avería en el canal. Eso es un ruido en el canal. Número 5, la función representativa del lenguaje busca brindar información. Esto es hasta acá nos están informando, ¿no? Objetiva, al receptor acerca de ciertos hechos, sucesos o ideas. De acuerdo con ello, identifica la alternativa en donde se cumple la función antes mencionada, o sea, la función representativa. A ver, vamos. Ahora ya no pasan transeúntes por esta zona. Estamos informando. ¿Sí? En nuestro viaje, a mi parecer, esta expresión, a mi parecer, nos da un mundo subjetivo, o sea, el mundo personal, lo que supone el emisor que está produciendo este mensaje. Esto es emotiva, ¿sí? Esta no va, es emotiva entonces, ¿no? O expresiva también llamada, emotiva o expresiva. La siguiente dice, la sílaba es la menor unidad de pronunciación. En esta, escucha chico, ¿eh? En esta 3, si bien nos está informando, ¿sí? Nos está informando, ¿ya? Como la representativa. Sin embargo, la información gira en torno a un asunto lingüístico. Hablar de la sílaba es un asunto lingüístico, es una reflexión de las palabras. Cuando yo reflexiono sobre las palabras, sobre las oraciones, sobre el mundo del lenguaje, estoy en la llamada función metalingüística o de glosa. Entonces, metalingüística, ¿sí? Entonces, esa función es metalingüística. Metalingüística. La otra dice, está ocupado. Tiene que hacer, tiene que presentar un proyecto. A ver, en esta número 4, obviamente estoy informando. No hay ninguna opinión mía. Estoy informando que va a hacer un proyecto. ¿Ok? A ver, aunque esta número 4, ¿sí? Tiene dos funciones mezcladas, tiene una función informativa y a la vez tiene una información que se llama apelativa, porque cuando digo está ocupado, tiene que presentar un proyecto, se supone que también estamos diciendo no lo molesten o no irá, ¿no? Informando algo y a la vez dando una advertencia, pero eso ya es de segunda mano. La primera idea es la información. La segunda idea es la apelación, o sea, no lo moleste.
Si es que es más representativa, si es cierta como la primera, está informándonos algo, ¿no? Sería entonces 1 y 4. Observaciones, chicos, preguntas. Recuerden que estamos para esto. Es la hora de la pregunta, ¿sí? Sí, gracias, gracias, muchas gracias. Número 6, voy a acabar rápido con estas preguntas, ¿sí? Para ir con nuestro tema. Número 6, alumnos, la parasíntesis es un proceso de frente, ya está, metalingüística, porque estamos hablando del lenguaje, ¿sí? Parasíntesis, función de palabras y bla, 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 bla. Número 7, el lenguaje en todo proceso comunicativo puede desempeñar diversas funciones. Esto según lo que queramos manifestar a los demás. En el enunciado, tío, el grafitero está llegando a casa. Estoy informando, también estoy dando una orden, ¿ah? O sea, también estoy dando una especie de pedido, ¿no? Que haga algo, pero mi primera información. Por favor, aquí literalmente, mejor dicho, de manera directa, está pidiéndonos que hagamos algo, ¿no? O sea, esta es apelativa, la primera sería más representativa, ¿sí? Más representativa. Eh, felizmente, esta es emotiva, totalmente emotiva, ¿no? Emotiva, emotiva. Entonces, tenemos acá función representativa, apelativa, y la última es expresiva, ¿no? La A, la clave. No, perdón. La B, la clave, ¿no? Representativa, apelativa y expresiva. Esta es nuestra respuesta. Ustedes, por favor, pregunten cualquier observación, ¿ok? Gracias. Número 8. Hace unos días me visitó una amiga que había llegado de España. Como íbamos a salir al cine, pedimos un taxi por el aplicativo. Fue así que ella me preguntó si sabía cuál era la matrícula del coche, para comprender que me consultaba sobre la placa del carro que nos recogería. Las expresiones subrayadas, no está subrayado esto, ¿sí? Sin embargo, a ver, ya. Voy a subrayar yo matrícula, aquí un pequeño problema, y acá voy a poner placa, ¿ok? ¿Sí? Inclusive carro, ¿no? También vamos a ponerlo, ¿no? Entonces, si hablamos de esto, ¿ok? Entonces, ¿estamos enfrente de qué? ¿Estamos enfrente de qué? Muy bien, gracias. Un dialecto, una variación geográfica. Además, eso, ¿cómo puedo llegar a deducir eso? ¿Por qué no es un sociolecto? Acá dice literalmente España, llegado de España, o sea, la región geográfica, ¿no? En la número 9 dice, en una revista, televisiva, un dirigente, Chipibo Conibo, con la ayuda de un intérprete, manifestó en su propia lengua lo siguiente: cuidemos nuestros recursos naturales. De lo anteriormente expresado, se puede deducir que la función del lenguaje predomina, a ver, allá, cuidemos nuestros recursos naturales, ¿no? Entonces acá, obviamente, nos está dando una orden, pues, ¿no? Que hagamos algo. A ver. ¿Pero qué quiere decir? Anteriormente se puede decir que la función del lenguaje predomina es la emotiva. No. ¿El emisor y los receptores hablan lenguas distintas? Bueno, sí, porque ahí está un intérprete, ¿no? Con la ayuda de un intérprete. Ayuda de un intérprete. Pero vamos a ver qué más. Dice, todos los receptores hablan chipibo y castellano. Esto no podemos saberlo. El todos es una generalización. No podemos saberlo. Dice I, ¿no? El emisor utiliza más de 2 sistemas lingüísticos. Claro que no. Pues, no. El emisor no. El emisor usa solo el chipivo. Beso, a ver qué opinan los demás. Gracias. Número 10. En la consideración del fenómeno lingüístico, el lenguaje se caracteriza por ser, a ver, la lengua y el habla respectivamente. Ya. Ustedes me ponen aquí. Ya. A ver. En el orden, ¿no? La lengua y el habla. Nos piden en ese orden, la lengua y el habla. ¿Ok? A ver. El lenguaje se caracteriza por ser la lengua y el habla, respectivamente. Ujú.
Entendamos que el habla sería el uso del código, ¿sí? Eh, ya. A ver, aquí tenemos tres fenómenos, tenemos tres hechos. El lenguaje es uno, la lengua es otra, y una tercera es, pues, el habla. Son los tres elementos, ¿sí? Tiene que ser universal, lo otro es un sistema de signos, y el último es el uso del sistema. También podemos decir que el lenguaje es innato, la lengua es social y el habla es concreta, ¿sí? Innato sería pues el lenguaje, aquellos que están preguntando. También pueden dar otra observación, por favor. Yo estoy dando primero esta explicación. La lengua es social y el habla es concreta, ¿no? Obviamente. A ver, voy a leerlos, chicos. A ver, ¿qué opinan ustedes sobre eso? Gracias. Muy bien, ahora vamos a trabajar un tema que tiene que ver con algo que hemos estado viviendo nosotros, ¿sí? Por ejemplo, en la presentación, ¿no? De la cuestión de confianza, ¿no? Del ministerio, perdón, de los ministros, ¿sí? El premier Bellido, ¿no? En pleno hemiciclo, empezó su discurso en quechua. Y entonces, desde ese momento se dio una especie de polémica, ¿sí? De polémica a raíz de si era correcto, ¿sí? Eh, el quechua, ¿sí? Como idioma, ¿sí? Si el quechua era pues un idioma y por lo tanto si es un idioma podía hablarse de esta forma. Entonces, a ver, un momento chicos, hubo un debate, ¿no? Y todos sacaron a colación la regla de la ley, la constitución, ¿sí? Y vamos a analizar un poquito de esto en este momento. A ver, voy a proyectar la diapositiva de esta semana, ¿sí? Y vamos a reflexionar nosotros si esto es cierto, ¿no? Si en verdad, como ya hemos venido diciendo en la clase anterior, ¿ok? Si la lengua, mejor dicho, si es que el, el idioma, ¿sí? En el Perú solamente el castellano y que las demás lenguas, ¿sí? Que existen en el Perú, entonces también son idiomas, pero en un sentido más limitado. Ustedes creo que ya se habrán dado cuenta en las redes sociales cómo ha ido esta cosa, ¿sí? A ver, un momento, déjame proyectar aquí esto primero antes de ir a el tema de realidad lingüística. O no, no se guardó. Ujú. Ujú, ujú. Ya, esto no es. Un momento. A ver, un momento, ¿dónde estoy aquí? Ujú.
Ok, ya. Entonces, hablemos de nuestro tema hoy día que se titula Realidad Lingüística del Perú. ¿Ok? A ver, primero hay que saber que el Perú tiene numerosas lenguas. ¿Ok? El Perú tiene numerosas lenguas. A su vez tiene numerosas culturas. ¿Sí? Eh, Vamos a leer el artículo 48 de la ley, ¿sí? De la Constitución Política del Perú, en que se reconoce esta cantidad numerosa de lenguas en la expresión siguiente, ¿ok? A ver, acá. Todos tienen que aprender, hay que aprender a leer la Constitución, ¿ok? Nuestra ley. La palabra, esta primera frase, o este conjunto de palabras acá, estas tres palabras, dice, son idiomas oficiales. No se habla de uno solo, ¿ok? No se dice que solo hay un idioma el que se debe de hablar en todo el Perú, ¿sí? Y que haya otros que se deban hablar solamente en el lugar donde predomina. Dice, son idiomas oficiales. Y empieza a enumerar, ¿sí? A ver, convención lectora, uno, el castellano, ¿sí? Luego, la enumeración va a continuar porque dice son idiomas. No está especificando, ¿sí? Que sea uno el idioma que se debe de usar en todo el Perú. Dice son idiomas. Uno de ellos es el castellano. Y va a continuar la numeración, ¿verdad? Sin embargo, hay una expresión de aclaración y en las zonas donde predomine, ¿ok? También lo son el quechua, sigue la numeración, el quechua, ¿sí? El aymara, ¿ok? Y las demás lenguas aborígenes, o sea, continuemos, N, ¿sí? O sea, son muchas lenguas en el Perú. Como ustedes sabrán, un idioma, ya lo vimos la clase pasada, un idioma es una lengua reconocida por el Estado. ¿Sí? Una lengua reconocida por el Estado. ¿Ok? Y ser reconocida, su uso o su obligatoriedad, ¿ok? Es exigida por igual. Su uso, su obligatoriedad es exigida por igual. ¿Sí? Ahora, sobre esta expresión que he subrayado ahora de rojo, ¿sí? Se ha pretendido, y lo he escuchado a muchas personas, y lo he escuchado, ¿sí? Han interpretado que se debe de usar el castellano, ¿ok? Y las demás lenguas deben usarse, deben de ser obligatorias, solamente en las zonas donde predomine. La pregunta es, ¿eso nos está informando este artículo de la Constitución? Nos está diciendo que el idioma que debemos utilizar es el castellano y que solamente en las zonas donde predominen otras se usen esas. No. La ley no está tratando sobre usos. ¿Ah? La ley está tratando o está reconociendo las lenguas o los idiomas o las lenguas oficiales. Las lenguas oficiales del Perú las está reconociendo. Una cosa es que tu papá te trate mejor a ti que a tu hermano. Una cosa es que a tu hermano, que a tu hermana, tu papá le compre todo y a ti no. Es otra cosa. Sin embargo, tanto tu hermano, tu hermana y tú son reconocidos como hijos del Padre, y cuando tu padre algún día parta a otro mundo, te va a dejar a ti y a tu hermano, ¿sí? O a tu hermana, los mismos bienes, en la misma cantidad, salvo que alguito más el papá quiera darle a uno o a otro, pero mayormente es casi proporcional, ¿sí? Entonces,
esta ley está reconociendo al castellano y a otras lenguas más, ¿sí? Como idiomas. La expresión que titula, que la aclaración que dice, y en las zonas donde predomine, ¿sí? Donde predomine, o sea, ese inciso o esa aclaración está afirmándonos que eh, pueden haber otras lenguas más que se vayan descubriendo, porque el Perú es tan grande, en verdad, y tan desconocido, porque hay zonas en la selva donde se han ido observando o se han ido descubriendo pueblos, ¿sí? Etnias, tribus, que tienen una lengua diferente, una lengua especial, ¿sí? Así es que esta ley lamentablemente tiene un cierto problema que se llama la ambigüedad. Todo el lenguaje, y eso quizás lo has aprendido más en el curso de verbal, en comprensión de lectura, ¿sí? En toda expresión lingüística, ¿sí? Tiene ambigüedad. El lenguaje es ambiguo y siempre trata uno de hacerlo más específico. Sobre todo en este artículo 48 vemos que pueden haber la interpretación que yo te estoy dando, ¿sí? Que son idiomas en el Perú y bla, 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 ¿sí? Y que todos son, pues, oficiales, ¿no? Y que tienen que ser de su uso obligatorio, ¿ok? Pero también yo puedo interpretarlo, ¿no? Como erróneamente se ha hecho, diciendo que el castellano es el idioma de verdad y las demás deben usarse tan solo, o sea, son idiomas tan solo en sus lugares. Y eso no es lo que es en verdad, ¿sí? Conclusión, el castellano como el quechua, el jíbaro, el aymara, el tucano, ticuna, son idiomas en el Perú. Ahora, una cosa es que el quechua, el aymara, el huitoto sean idiomas en el Perú, ¿sí? Y otra cosa es, y otro asunto es eh, lo siguiente. Si yo estoy enfrente de hablantes quechuas, por ejemplo, son 50 hablantes quechuas, yo soy un hablante bilingüe, obviamente no voy a usar el castellano para conversar, voy a usar el quechua, ¿sí? Entonces, y al revés, ¿no? Si soy un bilingüe y estoy enfrente de todos que hablan el español, obviamente debo de usar el español, ¿sí? O sea, hay que diferenciar los asuntos. Por un lado está el reconocimiento de un idioma, ¿sí? Como tal, una lengua como idioma, y por el otro lado está el uso, ¿ok? El uso social que yo haga de la lengua. Decirle que a alguien que hable en quechua, que deje de hablar castellano perdón, que deje de hablar alguien en quechua para que lo haga en castellano, eso en un primer momento, eso ya es un despropósito también, porque yo no puedo obligar a alguien, ¿sí? Porque el artículo número 2 dice que nadie está obligado o nadie debe de recibir discriminación por su idioma, por su sexo, por su origen, ¿no? Entonces, si es que el ministro Bellido, que habló en quechua, ¿sí? Eh, Él hubiera podido seguir hablando en quechua, ¿sí? Estaba en su derecho, ¿ok? La presidenta no debió de exigirle que hable en castellano, ¿ok? No debió hacerlo, porque está en el derecho de hablar en su lengua quechua. Sin embargo, una cosa es el derecho y otra cosa son las reglas sociales. En las reglas sociales, ¿no? Si es que yo soy un hablante bilingüe, obviamente yo quiero conversar con estos que hablan castellano, yo no voy a usar el quechua. Entonces hay que diferenciar. Por un lado está tu derecho, ¿sí? Y por el otro lado está tu rol social, ¿no? Tu forma de cómo te socializas con los demás. Para terminar, la presidenta no debió de callarlo para que hable en castellano, porque estaba en su derecho. Por otro lado, así como la presidenta no debió de callarlo para que hable en castellano, por otro lado, él, ¿no? No debió de hablar en quechua o tan solo debió de hablar un momento en quechua y él mismo decir, ¿no? Este es un saludo para los que gusten del quechua, ¿sí? Porque estaba enfrente de un hemiciclo
de hablantes del castellano, ¿sí? Entonces, el jalón de orejas va tanto para la presidenta como para el primer ministro, ¿ok? Y aquellos que escriben en redes sociales afirmando que el castellano es el idioma y que las demás, así con discriminación y racismo, las demás solo se hablan allá en su tierra, ¿no? En su cuna, en su Amazonía, ¿no? Y tampoco el asunto es así. Tanto el jíbaro, el huitoto, el ticuna, tucano, todas esas lenguas son idiomas y tienen el mismo valor. Si es que alguien hablara huitoto y es primer ministro y hable en huitoto, eso no quiere decir de que está mal, que debe de aprender castellano. Eso no está bien. Se respeta las lenguas porque son idiomas en el Perú. ¿Ok? Son idiomas en el Perú. Pero valga la aclaración, un asunto es la ley, los derechos y otro asunto son las reglas de convivencia o las reglas de la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que aquí en la clase un alumno tiene 18 años, ¿ok? Y me falta respeto a mí. Yo, por ejemplo, puedo iniciarle un proceso judicial, porque estoy en mi derecho. Pero, si es que, pero según los hábitos sociales, yo primero le pregunto, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué me lo haces así? Y conversando, la cuestión se arregla y ya no vamos a ningún plano judicial. O sea, diferenciamos. Por un lado va el derecho, por el otro lado van también las reglas de convivencia o las reglas sociales. Bueno, entonces, dejando esto aclarado, al menos, bueno, esta idea que te estoy dando, ¿sí? En el Perú, los idiomas amerindios las lenguas amerindias son consideradas idiomas y tienen el mismo valor que la lengua castellana, ¿ok? El mismo valor. A ver, creo que esto ya lo trabajamos en cierta forma. Vamos a extender el tema, ¿sí? Creo que lo comentamos. Existen en el Perú varias lenguas, ¿ok? Las lenguas amerindias y no amerindias. Las amerindias son las que son propias de América, ¿sí? Nativas, originarias. Y estas han ido disminuyendo con el transcurrir del tiempo. Han ido siendo aplastadas por la imposición del castellano. Esto es cierto. Se obligaba que hablen castellano porque su lengua tradicional era considerada lengua de salvajes. Como es una lengua de salvajes, debe ser eliminada por la civilización. Y la lengua castellana significaba la civilización. ¿Ok? Entonces, esta idea, este hecho eh, totalmente aborrecible, ¿no? Este hecho, ¿no? Que alguien te imponga su lengua, ¿no? Y que diga que lo tuyo es salvaje y no sirva, no es algo abominable, ¿sí? Sin embargo, todavía se mantiene esta idea, todavía se mantiene, ¿no? Hay ciertas personas que suponen que por aprender o saber una lengua, entre comillas, superior, ¿sí? Vienen a jactarse de eso por creerse más civilizados que los que hablan una lengua, pues, nacional, ¿no? Inclusive hay gente que ella misma, esta gente misma, ha venido del Ande o de la selva, sabe aguaruna, sabe huitoto, sabe quechua, sabe aymara, ¿sí? Pero eh, una vez que aprendió castellano, esta misma persona, cuando escucha hablar a otra persona en quechua, le dice, pues, cholo, serrano, habla la lengua civilizada, habla en castellano, no hables en quechua, ¿no? Tu quechua, tu mote, tu coca, déjalo en tu tierra, no aquí. ¿No? Esa discriminación, esa forma de desprecio hacia la lengua nativa, oriunda, es la que ha pervivido hasta nuestros días. Y es momento de reflexionar y dejar este pensamiento, pues, que nada, para nada es racional, ¿sí? Porque si todas las lenguas sirven para
comunicarse y tienen pues una utilidad semejante, porque yo puedo, si supiera, ¿no? Yo si supiera Witoto, podría dar mi clase en Witoto. Podría, cualquier rama de la ciencia podría utilizar la lengua tal, ¿sí? Aborigen, la lengua chipiva, guaruna, cualquiera. Todas sirven para lo mismo. Entonces, si todas sirven para lo mismo, no existe la razón para decir que esta lengua es superior que la otra. ¿Entiendes? Es como que tenemos dos vasos, uno de oro, otro de plata y otro de bronce, ¿sí? Tienen el mismo uso, sirven para lo mismo. Entonces, no hay diferencia. Entonces, lo que sucede es que lo que existe es una especie de rechazo a lo propio y una admiración hacia lo otro, ¿no? Pero ya, ese es otro tema que no voy a entrar. Existen entonces muchas lenguas en el Perú. Las lenguas amerindias son las lenguas propias del Perú, que lamentablemente han sido extintas, aplastadas por la imposición del castellano. ¿Ok? Ahora, tampoco es cierto, o sea, no es tampoco algo general que el castellano aplastó a las lenguas nativas. También estos mismos pobladores de lenguas nativas, ¿sí? O amerindias, ellos mismos dejaron de usar su propia lengua porque no les era útil. Como todos se comunicaban en castellano, ellos mismos decidieron abandonar su lengua para utilizar el castellano. Así es que vemos cómo las lenguas amazónicas, las lenguas amerindias se han ido extinguiendo o bien por imposición o bien por su propia desintegración, ¿sí? Las lenguas amerindias en el Perú son abundantes, ¿sí? Se han dividido en dos grupos, las amazónicas y las andinas. Entre las amazónicas vamos a encontrar 17 familias, ¿sí? Cada familia es como un bolsón de lenguas, ¿sí? Un grupo de lenguas. Hay 17 familias y en cada una de las familias hay como desde 3 hasta 7 lenguas, ¿sí? Entonces, hablamos de una gran cantidad de lenguas amazónicas, ¿ok? Entre las más habladas figura la Ashaninka y la Guaruna, ¿sí? Son las lenguas más habladas de todas, ¿sí? De todas estas de la Amazonía. Acá un poquito más de precisión. Están agrupadas en 17 familias lingüísticas. El Guaruna que está y el Ashaninka son algunas de las lenguas más habladas. Y obviamente hay lenguas en proceso de extinción debido a factores extralingüísticos. O sea, eh, cuando la lengua cambia por sí misma, se llama un factor lingüístico. Por ejemplo, a veces en el habla, producir ciertas vocales es más complicado y entonces, o mejor dicho, había una vocal, a ver, puede ser, a ver, déjame pensar una, eh, ya, porta, ¿no? Porta, ¿no? Que cambia a puertas, ¿no? Entonces, la O, ¿sí? De una forma más relajada, en vez de pronunciar O, pronuncio we, ¿no? En vez de decir O, digo we, la boca más relajada. Entonces, cuando la propia lengua, ¿sí? En sus vocales, sus consonantes, cambia por el uso, ¿sí? Entonces, es un fenómeno lingüístico, ¿sí? La lengua se transforma por ciertos procesos de economía de las propias palabras, ¿sí? O relajamiento. Pero una transformación extralingüística tiene que ver porque hay hechos que son distintos al lenguaje que alteran esa lengua. Por ejemplo, las migraciones, ¿sí? En la península ibérica, en España, por ejemplo,
había varias lenguas, como el íbero, ¿sí? Como el ligur, ¿sí? ¿Y qué pasó? Estas lenguas se extinguieron. ¿Cómo así? Por las invasiones de otras naciones, que si bien es cierto, no prohibían el uso de su lengua, sino que se mezclaban, pues, ¿sí? Las migraciones ocasionan que las lenguas se distorsionen, que cambien, ¿sí? También puede ser que haya una imposición militar y te obliguen a usar una lengua, pues, del invasor. Entonces, factores lingüísticos, hechos históricos, ¿sí? Que van a ocasionar que una lengua se acabe, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos una especie de descripción entre las familias y las lenguas. Por ejemplo, la familia Arahua tiene como lengua alaculina. La lengua arahuaca, mira, tiene Ashaninka, Caquinte, Chamicuro, Iñapari, Resígaro, Machihuenca, Piro, Yanesha y Notmatricihuenga. Son 9 lenguas que tiene la familia arahuaca. La familia Bora, solamente al Bora, la Caguapana al Chayahuita, perdón, y al Jebero. La Kandoshi a la Kandoshi Chapra, ¿no? Entonces vemos que hay familias que tienen a varias lenguas, pero hay algunas familias que solo tienen una, porque se han extinto o pues ha sucedido una absorción por parte de otra lengua. Y acá hay más, tenemos las 17, ¿ya? La jíbaro, la muniche, la pano. Mira la pano, ¿cuántas lenguas tiene? Amahuaca, capanagua, cachivo, cacataibo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, miremos cómo estas 17 familias tienen esa cantidad de lenguas, ¿ok? Vamos a continuar. Existen, ahora viene una pregunta, ¿por qué hay tantas lenguas? Lo que sucede es que, a ver, por qué en la selva hay tantas lenguas? Lo que sucede es que en la selva, señoritas, jovencitos, el contacto entre pueblos es muy difícil. Los pueblos viven como que aislados uno del otro, ¿ok? Entonces, cada pueblo, desde la antigüedad, han ido formando palabras, ¿sí? Para referirse a los objetos, cosas, entes que estaban a su alrededor, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos decir, como una hipótesis, que se han ido formando lenguas, ¿ok? Mientras haya más separación de pueblos, van a haber más lenguas, ¿sí? Imaginémonos que una bomba atómica, no sé, en todo el mundo hay un desastre, ¿sí? Y donde ciertos grupos, por ejemplo en el Perú, que en el Perú pues haya cierta cuestión geográfica que impida que los del cono norte se relacionen con el cono sur o con el centro de Lima, ¿sí? Y que vivamos separados. Imagínate así unos 500 años. ¿Sé qué va a pasar? En cada cono, ¿sí? Por el propio fenómeno lingüístico, ¿sí? Va a cambiar nuestra forma de expresarnos, ¿sí? Y van a aparecer nuevas lenguas. La lengua que se habla en el cono norte, la que se habla en el centro, la que se habla en el cono sur. ¿Sí? Así va a ser, así sucede, ¿sí? Repito, los fenómenos lingüísticos en la propia lengua van a haber transformaciones, van a haber cambios, la propia lengua, ¿sí? Y esos cambios van a originar una nueva lengua y van a extinguir a la otra, ¿sí? Es como una oruga, ¿sí? Que luego de un tiempo se transforma en mariposa, igualito, ¿no? Una lengua determinada en un punto, con el tiempo, va cambiando. Ponle 500, no le pongas 100 años, no le pongas 20 años, ponle 500 años, 800 años. Eso va a cambiar, ¿ok? Y va a generar una nueva lengua. Como en la selva hay muchos pueblos aislados durante tiempos inmemorables, entonces cada comunidad de seres humanos ha inventado, gracias a su lenguaje, y eso ya hemos hablado la vez pasada, gracias a su lenguaje han inventado una lengua.
Por eso que hay diferentes lenguas. ¿Sí? ¿Y cómo así las lenguas se han extinto? Imagínate en el mundo que han habido muchas lenguas. ¿Cómo se han extinto las lenguas? Porque cuando los pueblos se han ido juntando, la lengua del pueblo que tenga menos desarrollo, al final termina siendo excluida, siendo absorbida por la lengua que tiene mayor tecnología, mayor pues habilidades, ¿no? Entonces, eso ha sucedido. En la selva, como es una región separada, aislada, casi viven entre ríos, entre lugares pues totalmente inaccesibles. Entonces, por eso en la selva se ha almacenado, se ha registrado esa innumerable cantidad de lenguas. ¿Ok? Vamos con la región andina. En la región andina se sabe que existen dos familias lingüísticas. Un momento. Perdón. Entonces, en la región andina solo se han encontrado dos familias lingüísticas. Una familia lingüística se llama el quechua. Chicos, aquí hay un detalle, ¿eh? Quizás muchos tenemos la idea que el quechua es una lengua, y esto no es así. El quechua no es una lengua, el quechua es una familia lingüística. Eh, Por ejemplo, ustedes que quizás tienen padres de la sierra, yo tengo a mi papá desde Apurímac, mi mamá es de Arequipa, aunque mi mamá no habla quechua, mi papá sí, ¿sí? Eh, me ha contado él, ¿no? Hay numerosas variedades del quechua, ¿sí? Hace mucho tiempo se pensaba que el quechua, como toda lengua, tiene dialectos, ¿sí? Tiene dialectos, claro, acá, ¿sí? Sin embargo, en los dialectos, por ejemplo, el peruano con el chileno, nos comunicamos, a pesar de tener dialectos diferentes. Nos comunicamos, obviamente, porque es la misma lengua. Sin embargo, en el quechua, ¿qué sucede? Hay ocasiones que hay ciertos pobladores, en verdad, se me fue las provincias, pero hay un quechua sureño que no se compara con el quechua del centro, ¿sí? No se entienden. Ambos se dicen que hablan quechua, pero ambos tienen formas distintas de expresión. Para que me entiendas, una familia lingüística es como lo que sucedió hace mucho tiempo en Europa con la lengua latina. Imagínate que la lengua latina, ¿sí? Es una familia lingüística. Y esa familia lingüística dio origen al castellano, al francés, al italiano mismo, al italiano, eh, a muchas lenguas, a rumano, por ejemplo. Entonces, al portugués, ¿no? Entonces, todas esas lenguas, obviamente, son distintas, pero provienen de la misma madre, el latín vulgar, el latín, ¿sí? Algo parecido sucede entre el quechua del sur con el quechua del centro. Es como que un español hablara con un italiano o con un francés. Hay esa diferencia, ¿entiendes? Entonces, eh, se decidió ya no llamarla quechua, porque son diferentes. Entonces, se decidió tampoco ponerle un nuevo nombre, porque ya se han acostumbrado a llamarle quechua. Entonces, para que no haya tanta rivalidad, se dijo lo siguiente, ¿no? Que se llame mejor familia quechua, ¿sí? Y la familia quechua va a ir desde la región norte, desde la región sur de Colombia, por el Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. En todos esos países se habla la familia quechua. La familia quechua.
Tengamos bien la palabra familia quechua, ¿sí? Y todos los quechuas que están en esa región, obviamente, son varios, son diferentes, ¿no? Varios quechuas. Quechua 1, quechua 2, quechua 3, ¿no? Quechua de San Martín, quechua del Cusco, de Apurímac, ¿no? Porque son distintos, ¿ok? Se llama la familia quechua, o el quechua hablado en Bolivia, o el quechua hablado en Argentina, ¿sí? Entonces, se llama mejor familia quechua, así de simple, ¿ya? Familia quechua. Tengan presente, son diferentes quechuas, ¿ah? Pero a todos ellos, familia quechua. Esta familia quechua se habla entonces en esos países. Siempre fueron preguntas de San Marcos eso, ¿no? O sea, ¿en qué región no se habla? ¿De qué en qué enunciado se aprecia países que no usan el castellano, ¿no? Y que sí usan, esa es la pregunta, ¿no? Ahí está, ¿no? Colombia, o sea, son los países del antiguo Perú, del Tahuantinsuyo, ¿no? Las palabras del quechua que se han incorporado al castellano se llaman quechuismos, que forman parte de los americanismos, ¿ok? Americanismo es cuando una palabra de América, de los antiguos pueblos de América, ha sido incorporado a la lengua castellana. Se llama eso americanismo. Cuando este americanismo proviene del quechua, se llama quechuismos. Alpaca, anticucho, calato, cancha, canchita, chácara, choclo, cóndor, llama, mate, morocho, ojota, palta, pampa, papa. Son palabras propias de origen, mejor dicho, quechua. ¿Ok? También existen otra familia lingüística del Ande, que es la familia Aru. Esta tiene varias lenguas, en este caso sí con nombres diferentes. Por ejemplo, las reconocidas son la Aymara, el Jacaru y el Cauqui. ¿Ok? Aymara, Jacaru y el Cauqui. La Aymara es la más hablada, ¿sí? De la familia Aru. ¿Ok? Fue hablada o se habla en Bolivia, Chile y Argentina. Lo que siempre significó la zona de los pueblos aymaras de la antigüedad, ¿no? Sin embargo, por cierto factor de desarrollo, por necesidad, los pueblos aymaras han viajado hasta el Brasil. Y también podemos decir que se habla en esa región. ¿Sí? Bolivia, Chile y Argentina, tradicionalmente, y pues ahora también en Brasil. Una variedad de la lengua Aru es el Jacaru y también el Cauqui. El Cauqui es una lengua que se habla en el norte de Lima, en la región Yauyos, ¿ok? Esa lengua, el Cauqui, está en proceso de extinción. O quizás ya se habrá extinto. Aún no hay reportes lingüísticos sobre si esta lengua se mantiene en uso, ¿sí? Hace una década, había un promedio de 12 hablantes de esta lengua, ¿no? Quizás a este tiempo, por la pandemia y todo lo que ha pasado en el Perú, quizás ya no haya hablantes del Cauqui, una lengua extinta, por lo tanto. Todavía no hay datos precisos, ¿ah? Sobre el Cauqui. A ver, en las lenguas no amerindias. Una lengua no amerindia, ¿sí? Son lenguas que no son propias de América, son lenguas que han llegado, ¿sí? Del extranjero. Y la lengua que ha llegado al extranjero y que tiene un peso determinado es el castellano. El castellano o el español es la lengua más hablada, ¿sí? Más usada por excelencia. ¿Ok? También hay otras lenguas, ¿ah? Como el japonés o el chino, que se hablen los chifas, ¿verdad? Ustedes saben, han ido a un chifa y ahí hay un chino. Quizás en el salón haya alguien que tenga un chifa, ¿sí? Y que hable chino o Japón o coreano, no sé, pero hable una lengua asiática, ¿sí? Quizás habrá en el salón un alumno, quizás, bacán, si lo hay, bacán.
También en cierta época han llegado alemanes a Posuso, ¿sí? Al Perú, al Posuso, ¿sí? Entonces también se habla alemán en el Perú, también se habla inglés, también se habla francés, ¿sí? Chino. Entonces, a todas esas lenguas se llaman lenguas no amerindias. Ahora, en el Perú, como ya hemos visto, son considerados idiomas todas las lenguas nativas. Bueno, literalmente el texto dice, ¿no? Las lenguas que predominen, ¿verdad? Cuando dice que predominan, se refiere a las que están, las que se usan en, en la tierra por el Perú, ¿sí? Todas las lenguas nativas. Todas las lenguas nativas o amerindias son considerados idiomas, ¿ok? Esto a través de la interpretación que le hemos dado a la Constitución, ¿sí? Estamos dando una interpretación, ¿no? Entre las lenguas no amerindias, la única lengua que es considerada idioma es el castellano, ¿sí? Es el castellano. Ahora, como es usada en todo el Perú, ¿sí? Es usada en todo el Perú, la mayoría de hablantes bilingües conocen el castellano y su propia lengua nativa, o mejor dicho, el castellano y el ashaninka, el aguaruna, el castellano y el quechua, el castellano y el aymara, ¿sí? Son hablantes bilingües, como mi papá, por ejemplo, ¿no? Es un hablante bilingüe. Eh, Ahora, el castellano, por su extensión en todo el Perú, va a poseer dialectos distintos, andino, costeño y amazónico, ¿sí? En las regiones, ¿no? En las tres zonas, ¿sí? Más importantes, la costa, sierra y la selva. El castellano va a variar, va a tener una forma distinta, ¿sí? Y eso se llaman los dialectos, obviamente, ¿no? Por las regiones va a ser distinta, ¿no? La vida es caro, 20 aquisitos, sí señorita, su casa de Juan, la sabemos está acá, la Daniela está loca. Esas expresiones corresponden en mucho sentido al castellano andino, ¿sí? Y esto tiene que ver con un fenómeno que ya se habló, creo que la clase pasada, llamada el intelecto, ¿ok? Si uno tiene una forma, una lengua nativa que ha utilizado y luego aprende otra lengua, ¿sí? Entonces esa nueva lengua que aprende la va a utilizar, la va a hablar con interferencias, ¿sí? La forma, por ejemplo, ¿no? De diminutivos es propio de los hablantes del quechua que han aprendido el castellano, ¿sí? Es justamente el castellano andino, ¿ok? También hay un castellano masónico, que vemos un desorden en la oración, vemos el uso de la F por la J, ¿sí? De Antonio y sus amigos, la fiesta de San Juan, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos una cuestión que tiene que ver con el dialecto amazónico, ¿no? De castellano. Hablemos en español rápidamente. La lengua española obviamente viene desde la península ibérica, ¿sí? En un primer momento vemos que la región de la península ibérica estaba formado por varios pueblos y varias lenguas. La tartesia, la fenicia, la íbera, la celta, la lengua vasca, igualmente el griego, ¿no? O sea, vemos que existen numerosos pueblos y numerosas lenguas, a su vez, en la península ibérica. ¿Ok? Esas lenguas que han estado antes de la llegada de la lengua latina se le llamaron prerrománicas o prelatinas, antes de la latina. ¿Sí? Eh, Ahora, en el latín, que era la lengua romana, había dos dialectos, la culta y la vulgar, la hablada por los pobladores, por los súbditos del imperio latino romano, ¿sí? Este latín vulgar va a ser el que va a llegar, ¿sí?
toda la región de Europa, sobre todo a la península ibérica. De este latín vulgar va a ser, del cual va a nacer el castellano, ¿ok? Van a ser un castellano. Y obviamente, esa lengua castellana que van a nacer por el latín, ¿ok? Tiene influencias del íbero, de la celta, de la tartesia, ¿no? Todas las lenguas han influenciado o se han influenciado entre ellas, ¿sí? Todas las lenguas se influyen entre ellas. Una desaparece, otras permanecen, ¿sí? Hay algo interesante que notar. Todas las lenguas antiguas, prelatinas del mundo español, ¿sí? Se han extinto. Esta lengua ya no se habla, murió, finish, acabó. No se habla en la península, Obviamente el griego sí se habla en Grecia, pero ya no en la península. La única lengua prelatina que se mantiene extinta hasta nuestro, perdón, se mantiene vigente hasta nuestros días es esta lengua, la lengua vasca o el euskera, una lengua muy antigua, ¿sí? Que se mantiene hasta ahora, ¿sí? A esta región española se le llama el País Vasco, ¿sí? El País Vasco. A ver, y es una región que se cree independiente de España, tanto así que ha querido separarse de España. Pero eso es otro tema. A ver, nuestra lengua castellana proviene del latín vulgar, ¿sí? Que recibe influencias, muchas, de las demás lenguas prelatinas que estuvieron en la península ibérica. A ver, obviamente que después de la llegada de los latinos, los romanos, vinieron los bárbaros, ¿no? E implantaron en la península la lengua visogótica, ¿sí? De los bárbaros. Posteriormente viene la lengua de los árabes, que va a influenciar bastante también, pues, la historia de la lengua española. A ver, la lengua española o castellana, vamos a llamarla castellana, ¿sí? Es una lengua romance o neolatina, así como la portuguesa, italiana, provenzal, catalana, gallega, rumana, sarda y retrorromana, ¿sí? Son lenguas que tienen el mismo origen, el latín vulgar, ¿sí? El castellano es una lengua más que proviene de este conjunto de lenguas llamadas lenguas romances, ¿sí? Datos. La primera vez que aparece la lengua castellana escrita son con las glosas emilianenses y silenses, ¿sí? Luego, esta lengua castellana va a ser considerada idioma cuando los reyes católicos la instituyan en todo el imperio a finales del siglo XV. Igualmente, estos reyes católicos van a mandar a Nebrija para que éste escriba la primera gramática del castellano, o sea, la primera sistematización, ¿sí? De la lengua castellana, ¿ok? Esta lengua se habla en 21 países, ¿sí? Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guinea Ecuatorial, que es un país africano, ¿sí? O sea, en el África también se habla castellano, ¿sí? Como idioma oficial. Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, España, Uruguay, Venezuela y también Puerto Rico, ¿sí? En todos esos países la lengua oficial, ¿no? Es el castellano, ¿ok? Es preferible llamarla castellano y no español, muchachos, por favor, ¿sí? Castellano. Porque España posee muchas lenguas, ¿ok? A ver, acá algo más de historia, de castellano. Miremos ahí las lenguas preromanas en la parte A, las lenguas, la íbero, la euskera, la tartesia, la ligur, la celtíbera, son lenguas preromanas, antes de los romanos, ¿sí? Luego en la parte B
viene o aparece el latín vulgar y va a dar origen, el latín vulgar, al castellano. Y aquí algunas palabras que provienen del latín y que van a pasar a convertirse o van a pasar a la lengua castellana, ¿sí? Los nombres de familia, como madre, padre, hijo, hermano, van a pasar al castellano, ¿no? O sea, mater pasa a madre, pater a padre, filium a hijo, ¿sí? Entonces, vemos allí eh, cómo va a las palabras de la familia de origen latino van a ser asimiladas al castellano, ¿no? Igual también los nombres de la naturaleza, tierra, mar, río, ribera. Ribera era river, ¿sí? Como río, ¿no? Los dos, río, river. Tierra, terra. Miren la palabra tierra y terra, ¿no? Es un fenómeno lingüístico, pues, ¿no? De la E, ¿no? Se transformó a ye, terra, tierra, ¿no? Bueno, también hay fenómenos naturales, día, noche, nocten es noche, ¿no? Nocten, sombra, lluvia, luz, fuego, tarde. Las palabras del derecho también son de origen latino. Y obviamente las creaciones arquitectónicas, ¿sí? De la civilización también, ciudad, templo, plaza, teatro, son de origen latino. Entonces, del latín vulgar surgió nuestra lengua castellana. A ver, en la parte C, ahora nos informan la llegada de los pueblos germánicos, los bárbaros, que vienen a imponer su reino en la península, ¿no? Ex provincia romana, ¿sí? Ellos van a influenciar bastante, dotando de muchas palabras militares a la lengua castellana. Bigote, por ejemplo, blanco, donde va a ser enviada a donde va a ser enviado el disparo, en el blanco, ¿no? El bosque de banderas, reunión de estandartes, brindis, que viene a ser la celebración, ¿no? El choque de copas, el brindis, la embajada, el enviado que va al pueblo o reino rival, ¿sí? A primero exigirle que se rinda o que se haga súbdito del otro, ¿no? El embajador, ¿no? Va cierto emisario, ¿no? Cierto mensajero. La palabra entonces embajada, palabra bárbara, ¿no? Espía también, espuela, artefactos, nombres de la armaduras, ¿no? De los guerreros. En este caso la espuela es para someter presión a los caballos, ¿no? Con el pie. El fresco, una pintura, el ganso, el guante, guarecer, guardia, guerra, heraldo, son palabras propias de el mundo visigótico, el mundo bárbaro, y que va a influenciar en sus palabras a la lengua castellana. Luego, al siglo VIII, van a aparecer los árabes, quienes también van a invadir toda la península ibérica y van a crear el califato de Córdoba, ¿sí? O el reino andaluz, ¿sí? Miren el mapa, todo el sector de España fue invadida por los árabes. Los que se encuentran en el norte, el reino de León, el reino franco, el reino de Pamplona, son reinos cristianos que se fueron enfrentando contra la llegada de los árabes. Los españoles, o mejor dicho, las personas cristianas de la península ibérica estuvieron peleando contra los árabes 7 siglos. 700 años estuvieron los árabes en España. ¿Ok? En esos 700 años, el, el árabe, la lengua morisca, va a influenciar bastante
en la lengua castellana, ¿sí? Aceite, aceituna, azucena, azúcar, café, jarabe, jarra, limón, lima, naranja, sandía, ¿sí? Son palabras del mundo árabe. Taza, zanahoria, algodón, marfil, tabaco, la expresión ojalá, la expresión olé, ¿no? Ajedrez, el alcohol, los nombres de los juegos como el dado, las malas ciencias como el álgebra, los encargados de embellecer el pueblo, los alcaldes, el mismo pueblo llamado aldea, la almohada, el alquiler, el barrio. Se dice que mientras los pueblos bárbaros eran incivilizados, incultos, ¿ok? Incultos, no leían ciencia ni filosofía, solo leían la Biblia, y ni siquiera eso, solo escuchaban al sacerdote. Mientras tanto, opuestamente, los árabes eran más civilizados, eran más cultos, ¿ok? Tenían una forma distinta de limpieza, ¿ok? Y además ellos leían obras griegas y romanas. Gracias a los árabes, muchas obras de los filósofos griegos y romanos han quedado para nosotros, ¿sí? Ellos se encargaron de guardar las obras, pues, de los griegos, ¿no? Desarrollaron mucho las ciencias, las matemáticas, ¿sí? Voy a continuar. A ver, luego que los españoles ya han sido invadidos por los árabes y luego de 700 años de tanto enfrentamiento, van a lograr independizarse o van a lograr expulsar a los árabes de España, ¿sí? Los reyes católicos lo van a hacer posible. 1490, ¿sí? Van a expulsar a los árabes y luego van a enviar, pues, a Colón para el descubrimiento de nuevas rutas hacia la India. Colón descubre sin querer América y lleva el castellano a este nuevo continente. Cuando los españoles lleguen a América, van a descubrir, van a oír, van a descubrir diferentes frutos, plantas con nombres propios de la zona, como patata, chocolate, aguacate, cacahuete, tabaco, canoa. Son propias palabras de América. Luego, la lengua castellana va a recibir influencias, ¿sí? de los demás países, pues. Por ejemplo, de Inglaterra o la lengua inglesa va a recibir anglicismos como box, tenis, cheque, béisbol, champú. Va a recibir también un conjunto de palabras del mundo francés, los galicismos, como restaurante, vedette, menú, ¿sí? Y también van a recibir palabras de la lengua italiana, como bochinche, capo, bacán. La palabra bacán, bacán. Chao. La palabra qué buena facha. Tengo un laburo, o sea, trabajo. Qué buena mina. Mina, o sea, mujer hermosa, ¿no? Estos italianismos se usaron más o se usan más en América, en la región argentina, paraguaya y uruguaya. ¿Sí? Entonces, el castellano recibiendo influencias propias de otra lengua, ¿ah? De otras lenguas. Aquí un resumen. A ver, pues ir apuntando, chicos, un momento. Ya, a ver, chicos. Entonces, aquí están las palabras que provienen pues de latinismos, arabismos, germanismos, americanismos. ¿Ok? No olvidarse de reconocerla, por favor. ¿eh?
Miren los germanismos vinculados con la guerra. Obviamente eran militares, pues, muy vinculados con la acción. Agasajo, bandera, botín, albergue, arpa, aspa, casta, ropa, espía, tregua, heraldo. Los arabismos vinculados con el arte, con la civilización y también con las especias, ¿ya? Los aromatizantes, el talco, por ejemplo, ¿no? El tamarindo, el algodón, la palabra arroz. Y mira por abajo los americanismos, nombres de plantas, animales también, como coyote, el jaguar, ¿sí? El guano, el aguacate, el cigarro, la palabra loro, la palabra maíz, ¿sí? La palabra huracán. Vamos a continuar, ¿sí? A ver, ¿qué más hay? ¿Qué más hay para ustedes? Acá hay otra lista más de americanismos, palabras propias de nuestro continente, guayaba, gaucho, guaraná. Al costado de la palabra está la lengua de donde proviene, ¿sí? El pacaine de quechua. La palabra patata viene del taino. La palabra poncho del araucano, ¿sí? La palabra puma del quechua, ¿sí? Mira, mira, ahí vemos las lenguas, ¿no? De América. Ahora, en los arabismos, ¿no? Esto ya hemos hablado, algoritmo, ajedrez, mazmorra, laúd, tambor, bellota, nananita, alabí, bomba, también, ¿no? Propio del mundo árabe, ¿sí? Germanismos, palabras que tienen que ver con lo militar, ganso, guante, guarecer, guardia, guerra, ¿sí? Y para terminar, las lenguas llamada, ¿sí? Cómo debe ser el uso de la lengua castellana. Lo voy a hacer en 5 minutos, chicos, si no es mucho que voy a extenderme aquí, ¿ok? A ver, nuestra lengua, el castellano, va a tener posee variedades sociales y regionales, ¿sí? A las sociales, de manera específica, se le llama sociolecto, ¿ok? Sigamos leyendo. No obstante, existe una forma privilegiada. Acá viene el detalle. Hay varias variedades sociales, hay varias formas sociales de la lengua castellana, ¿sí? Cómo se habla en Lima, en la ciudad de Lima, cómo se habla, pues, en la ciudad de Lima, en el cono norte, en el cono sur, ¿sí? Cómo se habla en Los Olivos, en Miraflores, ¿sí? En cada espacio social vemos un grupo de personas que tienen una forma distinta de expresarse, ¿ok? Por ejemplo, es muy común escuchar en un barrio, un asentamiento, un pueblo, ¿sí? Joven, ¿sí? Escuchar que alguien diga aiga o diga nadies, ¿sí? Nadies. Y no es tan común escuchar nadies ni aiga en lugares un poco más de nivel económico-social, ¿ok? Entonces, vemos variedades del uso de la lengua, ¿sí? De forma en la sociedad. Sin embargo, van a privilegiarse un grupo, ¿sí? De las muchas formas se va a privilegiar una, ¿sí? Y esto, a esta forma privilegiada, se le va a llamar el dialecto estándar, ¿sí? Hay muchos dialectos, pero se va a elegir uno para que sea el modelo, el estándar, ¿sí? Usualmente ese modelo es el que se extrae de los espacios académicos, ¿ok? Ahora, ¿cómo va a ser o cómo es ese dialecto estándar? Porque es una pregunta en San Marcos, ¿no? Por ejemplo, el dialecto estándar va a evitar jergas locales. ¿Por qué? Porque buscan la generalidad. Como es un modelo, debe ser lo más general, ¿sí? Por lo tanto,
esta expresión, bacán y tono, son propios de unas jergas de ciertos lugares. Igual que cuate, ¿sí? Igual que viejas, ¿sí? Son palabras propias de ciertos lugares, jergas, dialectos o sociolectos, no deben de utilizarse en un dialecto estándar que es general. Debo decir, en vez de tono, fiesta, y bacán, acicalado. Igual, en vez de cuate, amigo, en vez de viejas, mujeres, ¿sí? ¿Qué más, aparte de las jergas? No debo de encontrar expresiones redundantes o que repitan algo que ya se entiende. Si yo digo la hemorragia de sangre era abundante, o de manera obvia, decir de sangre estaría de más, ¿sí? Quizás en la literatura podría servir como una figura literaria, pero no en el uso del dialecto estándar, no, porque hemorragia ya significa por sí misma fluidez de sangre, ¿no? Fluidez de sangre. Ahora, su hijo de Luis es muy travieso. Tenemos una doble posesión. Aquí estamos hablando de una posesión y aquí estamos hablando también de una posesión. Entonces, hay doble posesión. Diré la hemorragia era severa o diré el hijo de Luis es travieso, ¿no? Aquí solo hay una posesión, no hay una doble posesión. No debemos caer en redundancia. Otro error, ¿sí? O otra característica que no, que posee más bien el dialecto estándar es la precisión semántica. Si decimos todos tienen esta enfermedad y él le hará una torta a su novia, la palabra hará, la palabra tener son palabras generales. Estos siguientes vocablos no debes de utilizarlos, ¿sí? Por ejemplo, el verbo tener, el verbo hacer, el verbo haber, ¿sí? No tenemos que utilizarlos. Tenemos que utilizar un verbo que sea más adecuado a la expresión que queremos informar, ¿sí? En vez de decir todos tienen esta enfermedad, las enfermedades no se tienen, se sufren o se padecen. Él le da una torta, él preparará, no hará. El verbo hacer no se utiliza, ¿sí? Igualmente, y esto he tratado de no utilizarlo en mis expresiones, pero la palabra cosa también debe de evitarse, o mejor dicho, no debe utilizarse, ¿sí? Porque es una palabra inexacta, no nos proporciona una información clara, sino muy general, ¿sí? Busquemos la precisión léxica, la no redundancia y no el uso de jergas, ¿ok? Bueno, esto aquí no vamos a quedar por el tiempo que ya llevamos un poco más largo. Las clases que viene continuamos, desarrollamos igual al primer momento, desarrollamos las preguntas de esta clase, ¿sí? Así que nos vemos, cuídense y feliz feriado, chicos. ¿Eh? Chao, chao. Chao, profesor. Chao, nos vemos, hasta luego.